La revolución de las cosas simples. Mirá con lo que se despacharon. Estamos viendo si podemos dar con el doctor Raúl Menéndez. Quedamos con él de hacer una nota también respecto a esta mala justicia desde la ideología de género que ha, bueno, convertido a una ideología, a privilegios por la condición de en derechos, ¿no? Como si estableciéramos los derechos de derecho por ser viejo. El derecho, bueno, también están con el tema del derecho de los animales. En cualquier momento nos vamos a enterar que los perros, todos tienen derechos, ¿viste? Si el derecho es una ciencia que se aplica a la condición humana, porque es el ser humano, digamos, el ser vivo en el planeta que actúa con responsabilidad propia, se supone, ¿eh? Que tiene conciencia y desarrollamos actos de conciencia y es necesario regular, establecer reglas de juego en la sociedad, si no sería un caos. Bueno, esas reglas de juego se llaman derecho y el derecho tiene todo un orden científico, constitutivo, precisamente como un orden jurídico, como un régimen con los justus, le decían los romanos, que es la justicia para cada quien. De ahí la palabra jus, justicia. Es decir, justicia quiere decir a cada quien lo que le pertenece por mérito, por derecho propio. De acuerdo a ese principio de las ciencias jurídicas, desde esa ancestralidad, inclusive resumida y a su vez explicada por Aristóteles, por ejemplo, en su fabulosa obra Ética Nicómaco, bueno, se plantea ya desde ahí, y eso va a migrar durante siglos y siglos, por milenios, desde la antigua Grecia hacia nuestras épocas, que el derecho es la ciencia que aplica deontológicamente, es decir, con una finalidad ética, tiene un propósito el derecho como ciencia, es una ciencia lógico-sistémica, lógico-orgánica, es una ciencia ética también, que está fundamentada en el derecho que tenemos como personas, en la condición de persona. De ahí el justus, de ahí el derecho. Por ende, no hay derechos colectivos, no existen para las ciencias jurídicas derechos de una comunidad, porque la comunidad no piensa por sí misma, no es un individuo que sea un centro de imputación de derechos y obligaciones. Los que tenemos derechos y obligaciones y somos considerados todos iguales ante la ley, ante ese orden jurídico, que se formula en un Estado de derecho, es decir, en un Estado que está concebido por la ciencia jurídica y aplica, desarrolla y aplica ciencia jurídica, que es el aspecto sustancial de la organización de un Estado como organización política. Y eso se formula desde una ley suprema que establece el vértice organizativo, ese orden de organización jurídica, que se llaman constituciones. Lo que constituye es la carta, el documento principal, es la ley principal, decían los romanos, es la lex principium, es la ley primera que establece el orden jurídico, si no sería un desorden. Entonces hay un orden legal, hay jerarquías legales, jerarquía de las normas, todas deben estar en concordancia y remitir con la Constitución. De ahí que hablemos de un orden jurídico, desde esa famosa teoría piramidal que elaboró el genial, digamos para mí, el Einstein de la ciencia jurídica, de la teoría pura del derecho y del Estado, como lo fue Kelsen, Hans Kelsen, discípulo de la obra de pensamiento de Immanuel Kant. Por supuesto que discípulo de toda esa gente han sido eminentes juristas que nosotros tuvimos la oportunidad de estudiarlos, de conocer al derecho como ciencia a través de esos juristas internacionales y nacionales, entre ellos el eminente Justino Jiménez de Aréchaga, con todo su tratado acerca de la teoría del derecho y la teoría del Estado y su teoría constitucional del Estado. Todo eso que ya no se da, hoy tenemos una universidad cooptada por las teorías marxistas que forman a estos personajes que nos hablan de un derecho social, de derechos sociales y de fuentes legitimadoras de ese derecho, que son los reclamos sociales que se van poniendo en boga o se van instalando. Bueno, como van instalando ahora, por ejemplo, la revolución de las cosas simples. La verdad que esa primicia que me tiró Álvaro Alfonso, entre otras tantas, es impresionante. Anda a saber por qué lado viene. Después todo eso se diluye, ¿no? Por suerte se va quedando en la nada, formulan y formulan frases, hipótesis de gobierno, y hasta ahora vamos viendo de que no hay disposiciones gubernativas.
No se sabe qué va a pasar con los combustibles. ¿Seguirá la regla de la paridad a las importaciones? ¿Continuará la regla fiscal? ¿Qué pasará? ¿Le harán caso a Gabriel Odone respecto a que hay que desindexar los salarios del proceso inflacionario, que un modelo de política económica planteado por las huestes comunistas y tupamaras, como por ejemplo ahora aumentar la contribución, digamos, inmobiliaria y el impuesto al patrimonio en un 25%? ¿Qué va a pasar con las 6 horas? ¿Van a trabajar 6 horas ahora los empleados? ¿Eso va a ser una determinación general, sin discriminar las actividades laborales? Todos los trabajadores del país en el ámbito privado y público van a trabajar 6 horas y van a cobrar como si trabajaran 8. ¿Y las empresas van a producir lo mismo con trabajadores que hagan turnos de 6 horas? Pero a su vez, con la imposición de un 25% más de pago como un gasto fijo, sí, como un costo fijo, en este caso, al patrimonio. Y hay costes fijos, como por ejemplo el salario. Va a indexarse a esa inflación que se va a producir con estas medidas, por lo tanto va a incrementar el costo fijo de producción, eso es el salario. Es un costo fijo, ¿ah? Es un factor de costo en la producción, como puede ser el incremento, por ejemplo, de aranceles impositivos aduaneros para las importaciones, como hace Donald Trump en los Estados Unidos, como puede ser el incremento de las tarifas, por ejemplo, el suministro del servicio de luz y de agua. ¿Qué va a pasar con eso también? ¿Empezaremos a tener las sorpresas que ya teníamos antes? Pero claro, los papanatas de siempre, discontinuados esquizofrénicos, le dan el poder político a estos incapaces improvisados que lo único que quieren es plata. Quieren guita, guita para el poder ejecutivo, concentrar plata. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Tendremos incremento cada 2 o 3 meses de la tarifa de luz, la tarifa de agua, como hacían antes? Hasta incrementaron, digamos, el ficto de la tasa de conexión. ¿Sí? Nos aumentaron en un 16% en el último gobierno de Frente Amplio la tasa de conexión del agua, es decir, para que vos tengas contador, ya pagábamos un 16% más. Después aumentaron en un 16% la tarifa del agua, en un 32% la tarifa de la luz. Se disparó un proceso inflacionario que fue generando un proceso contextual de economías en recesión. La recesión económica es cuando un sector de la economía, por lo menos, no avanza, no incrementa su productividad en 3 meses consecutivos y comienza a decrecer. Esa recesión quiere decir que los capitales se retraen, no invierten. ¿Por qué? Porque experimentan incertidumbre y miedo ante las medidas económicas que un gobierno da como señales. El mercado se maneja fundamentalmente con señales. La economía es un gran, digamos, el escenario económico es una tecnología muy sofisticada de emisión de señales permanentes. Y sobre todo las que más impactan son las señales políticas. ¿Qué modelo político van a asumir definitivamente desde este gobierno? ¿El modelo de la política económica que establece el actual ministro de Economía, el economista Gabriel Odone, o lo que dice la baracutanga comunista con sus militantes PICNT y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, ex secretario general del Partido Comunista, también otrora secretario del PICNT? Fíjate vos, ¿no? Las señales. Marcelo Abdala con la SAFAP tiene los días contados. De todas maneras, no reconocen el resultado plebiscitario de un plebiscito atentatorio para con la Constitución de la República, su orden jurídico, el derecho inviolable, inalienable de propiedad privada, el derecho inviolable del incentivo y el estímulo a la producción, el derecho inviolable de la protección a las inversiones, inclusive formulado por la ley 14.777. Todo eso desconocía ese plebiscito, que era un atentado directo de lesa nación, configurando lo que establece el artículo 330 de la Carta Constitucional, pero con una corte electoral ya cooptada, tomada también por el marxismo militante, que va construyendo, en la medida en la que puede, poder político ideológico, deviniendo Uruguay en un estado social marxista, ya digamos que desvinculado del orden jurídico que la Constitución formula, para darnos una soberanía integral de una sociedad integrada con espíritu liberal, libre, de tolerancia al distinto, de tolerancia a las diferencias, a través del principio de la pluralidad y de la laicidad de los funcionarios públicos, que están precisamente sujecionados a la función
y a la subordinación de la función, y la laicidad de la enseñanza, que es la usina, el motor que tracciona y que produce ciudadanía con formación y ética republicana y democrática. Ahora tenemos una educación marxista, ideológica, pro agenda LGBT, que distorsiona todo ese proyecto de país que tenemos desde el año 1830 con las reformas sucesivas de nuestra Carta Constitucional, inalterada en sus primeros libros, que son los principios constitucionales de nuestro Estado de Derecho. Esa Constitución, como nos explicaba el eminente doctor Justino Jiménez de Arechaga, es un edicto perpetuo, es un documento con vocación de perpetuidad. Es la misma Constitución con reformas. Y sobre todo esas reformas están dadas en aspectos instrumentales del Estado, en aspectos administrativos. Tiene mucha legislación administrativa, pero los principios constitucionales de nuestro orden jurídico, de cómo debe comportarse el Estado en relación a nosotros y nosotros en relación al Estado, están inalterados, por suerte hasta ahora. Lo querían hacer ya con este plebiscito. Ya querían hacerlo con el plebiscito contra la propiedad privada e instalando una norma que contraviene groseramente, que es una dicotomía absoluta, esquizofrénica, respecto a la seguridad jurídica, porque iban a instalar la confiscación de propiedad privada, un principio claramente comunista. Forma parte de la doctrina comunista confiscar desde el Estado a la propiedad privada, porque el proyecto comunista no cree en la propiedad privada, cree en la propiedad estatal. Y ellos hablan con el eufemismo de la nacionalización. En verdad es la estatización de los bienes de producción, de los patrimonios para producir, de las fábricas, para que lo entienda, de las empresas, de los emprendimientos que son propiedad de privados, que a través del esfuerzo de décadas, de años, han desarrollado distinto tipo de empresas en distintas magnitudes. Bueno, eso se iba a aplicar desde la Constitución, confiscando el volumen multimillonario de 24.000 millones de dólares desde los fondos de inversión que invierten en Uruguay, que instalaron fuentes de trabajo y que le dan el motor de crecimiento a los ahorros de los ahorristas, que pueden obtener precisamente la capitalización del ahorro a través de un sistema muy avanzado, una ingeniería creada por el economista ingeniero chileno, el hermano de Piñera, que es la capitalización de los ahorros, que es un sistema paralelo al sistema de la jubilación intergeneracional, del aporte solidario intergeneracional, que es un invento también del estado del bienestar, el socialismo, creado por Otto Bismarck. Incluso es algo así como una pieza de museo, una pieza arqueológica, pero que le da sustento a casi 5.000 funcionarios públicos empleados, rentados militantes del BPS, a través de esa caja negra que nos gasta por año 10.000 millones de dólares para hacer la repartija jubilatoria y de pensiones. Y le metieron en la cabecita de Chorlito de muchos que acá lo importante es que nos jubilemos pronto, no ir a los 65 años cuando vos tenés que aportar 30 años igual. Tenés que laburar 30 años con aportes al BPS para que después el BPS decida qué jubilación te va a otorgar según la escala jubilatoria en la que estás establecido, y todo va a depender de la situación económica del Uruguay, porque si vos tenés un Uruguay ya desfinanciado, con una inflación muy alta y con una devaluación dineraria, como pasa en Argentina, bueno, tu jubilación, por más que sea de lo que sea, de la plata que sea, si ese dinero no vale nada, no tiene sentido. Entonces, no tiene sentido hablar, por ejemplo, de que las jubilaciones siempre tienen que ajustarse al salario mínimo nacional, que se establece por presupuesto del 214 de la Constitución, porque ese salario mínimo nacional de pronto no sirve para nada, porque si estás en una economía inflacionaria, es decir, el dinero devalúa, no vale nada, no vale nada, por más que te digan que ahora el salario mínimo es de 50.000 pesos, pero tenés una inflación del 30-40% interanual, bueno, imagínate, en Argentina llegaron a tener el 350% interanual aplicando la indexación salarial, la confiscación de los ahorros capitalizables, todo eso durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y un dato clave acá, un dato clave. El 61% de los jubilados argentinos no tienen causal jubilatoria porque entraron por la ley de la moratoria jubilatoria. Entonces ahora critican a mi ley porque dice que está quitando jubilaciones. Claro, está haciendo una limpieza y un ahorro porque un 61% de jubilados que no reúnen las condiciones para ser jubilados. Acá viene por el mismo lado. Es decir, viene por el lado de que estamos pagando muchas jubilaciones y pensiones vitalicias a un mundo de supuestos damnificados por el Estado terrorista que ellos instalaron
con esa ley falaciosa que crea una ilusión histórica ideológica de un Estado terrorista desde el año 68 al año 80 85. Nos vamos, nos pasamos de rosca.